Sean bienvenidos todos y muy buenos días para quienes están físicamente aquí, para nuestros hermanos que nos ven a través de Meet, y un saludo especial también para nuestros hermanos que nos ven y nos verán más adelante en diferido. El Señor les bendiga y como siempre agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder estar aquí reunidos nuevamente en su nombre, con el propósito de obedecerle, ¿no? Con el propósito también de escuchar su palabra, que domingo a domingo el Señor nos recuerda a través de la misma, ¿no? Ya hemos orado, hemos alabado, hemos orado por la palabra que vamos a escuchar el día de hoy, y me gustaría que me acompañaran para que pudiéramos comenzar ubicándonos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer el verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Ubiquémoslo por favor y vamos a darle lectura. Por favor, quienes puedan, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Recordemos que uno de los atributos de Dios es su omnipresencia, ¿no? Él está en todo lugar, y con esa convicción pues sabemos y tenemos la certeza de que Él está aquí en medio de nosotros. Por lo tanto, le honramos y Él merece nuestra honra, merece nuestra atención, ¿no? Así como nuestra oración y nuestra alabanza, como bien lo hemos hecho anteriormente. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Antes de que nos sentemos, hermanos, quisiera, ya hemos orado por la palabra de Dios, por este sermón que el Señor ha puesto en mi corazón, pero quiero orar quiero que me acompañen en oración para que el Señor sea ayudándome para exponerlo de una manera sencilla y clara. Padre misericordioso, te alabamos y te adoramos en esta mañana y te agradecemos por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, ayudándonos a entenderla, a comprenderla, y te ruego, Padre, para que me hagas un instrumento útil hoy en tus manos, y que tu iglesia pueda ser edificada, Señor, a través de la misma. Porque ese es el propósito, Señor, de tu palabra, cuando tú la envías para cambiar, para transformar, para edificar, para construir, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido, Señor, y te pido también que te lleve la honra y la gloria, porque solo tú eres merecedor de la misma. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya podemos sentarnos, hermanos. No sé si recuerdan el sermón de hace 8 días, ¿no? Quienes no estuvieron, hoy nos acompaña mi querida suegra, bienvenida. Qué bueno tenerla con nosotros. Hace rato que no nos acompañaba. No porque no quiera, sino por la distancia que nos separa, ¿no? Hace 8 días, el título del sermón de hace 8 días, ¿quién se acuerda? ¿Quiénes estuvieron? A ver. Jesús te conoce, ¿no? Y recuerdan que yo hice una pregunta más o menos al final, ya cuando íbamos en la conclusión, hablando de que Jesús nos conoce. Yo preguntaba, ¿conoces a Jesús? Y ese es el título del sermón del día de hoy, hermanos. ¿Conoces a Jesús? ¿Conocemos a Jesús? Y quiero comenzar con el significado que nos da el diccionario acerca de la palabra conocer, ¿no?
el significado que nos da es, con respecto a la palabra conocer, es entender, es advertir, saber, echar de ver a alguien algo, averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales o la naturaleza, las cualidades, las relaciones de las cosas, ¿no? Algunos sinónimos que tenemos es enterarse, informarse, comprender, reconocer, distinguir, identificar, bueno, etcétera. Son muchos los... el idioma español tiene mucho significado, ¿no? Y eso lo hace rico, porque son muchas las palabras que podemos usar para expresarnos, ¿no? Y para dar a entender una idea también. Ahora, aplicando este significado que tenemos de la palabra conocer, aplicando este significado al tema de hoy, hermanos, sería preocuparnos por conocer la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, sus atributos, ¿cierto? Su carácter, es decir, su humanidad, su doctrina, o sea, sus enseñanzas, ¿no? Saber a qué vino al mundo, quién lo envió, todo lo que hizo a su paso por la tierra, ¿no? Además de eso, conocer su testimonio, su influencia, la evidencia histórica que tenemos en la Biblia, el impacto que causó en la humanidad hasta el día de hoy, ¿no? Y muchas otras cosas más, etcétera, 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 ¿no? En cuanto al tema de hoy, hermanos, quisiera dar 4 puntos importantes. Este es un sermón temático, o sea, por temas, ¿no? Por puntos. Y el primer punto es un mandato. Amén. Así es, hermanos, conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer a Jesús, es un mandato de Dios que bien está establecido en su palabra, y lo podemos comprobar en la misma, ¿no? De hecho, acabamos de leerlo en el texto base, ¿no? Pero yo quisiera leer un texto más que nos habla al respecto, ¿no? Para confirmar que el conocer a nuestro Señor Jesucristo es un mandato de Dios, ¿no? Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Se los voy a leer para que no tengan que buscarlo, sino que más bien podamos poner atención, ¿no? Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. En este pasaje, Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. En este pasaje el apóstol Pedro nos insta, ¿no? Al igual que lo hace el apóstol Pablo y muchos otros pasajes que encontramos en la palabra de Dios, nos insta a crecer, ¿no? Tanto en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De manera que aquí tenemos un mandato apostólico, ¿no? Recordemos que la ley de Dios no se limita solamente a los 10 mandamientos que normalmente conocemos, ¿no? Sino que tenemos algunos otros mandatos apostólicos, como lo es mandatos directos de nuestro Señor Jesucristo, como lo es el bautismo, la Santa Cena, ¿no? Que son mandamientos adicionales a los que tradicionalmente conocemos, ¿no? Segundo punto, y este punto pues es bastante importante porque nos habla de cómo conocerlo, cómo conocer a Jesús, ¿no? Una de las maneras, o mejor dicho, la mejor forma de conocer a alguien, hermano, ¿no?
es pasando tiempo con esa persona, ¿no? Tiempo de calidad y cantidad, porque para que sea un tiempo de calidad es necesario que haya cantidad, ¿no? Porque la cantidad nos da calidad, y esto pues hablo en cuanto al tiempo, ¿no? Porque para conocer a alguien es necesario pasar bastante tiempo, ¿no? Para conocer a alguien bien, ¿no? Pero en cuanto al tiempo, repito, porque en otros aspectos, pues la cantidad no define la calidad, ¿no? Como, por ejemplo, las fragancias, ¿no? A menor cantidad, mayor concentración, ¿no? ¿Recuerdan ese dicho que conocemos, que las fragancias más finas vienen en frascos pequeños, ¿no? Minúsculos, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, en cuanto al tiempo, sí necesitamos bastante tiempo para poder conocer bien a alguien, ¿no? O a una persona, ¿no? ¿Cómo conocemos bien a nuestro Señor Jesucristo? Por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, ¿no? Cuando tenemos un corazón dispuesto, cuando tenemos un corazón arrepentido, un corazón que quiere hacer las cosas, ¿no? Necesitamos determinación, necesitamos decisión, necesitamos querer hacer las cosas, ¿cierto? Porque si no hay ese querer en nosotros de conocer a Jesús, de conocer a alguien, pues no va a haber ningún interés, ¿no? Pero cuando hay interés, cuando hay querer, cuando hay decisión, cuando hay determinación, pues hacemos lo posible por conseguir, por informarnos, por conocer a alguien, ¿no? En este caso estamos hablando de Jesús, ¿no? Y más cuando es un mandato de la palabra de Dios, ¿no? Un mandato de Dios, ¿no? Entonces le conocemos a través de su palabra. Es la única manera que hay de conocer a Jesús, a través de su palabra. Y es a través de la misma que podemos conocerle, porque es en la Escritura, hermanos, donde se revela su naturaleza tanto divina como humana, ¿no? Y cuando hablo de naturaleza divina, pues estamos hablando de algunos atributos que solamente podemos encontrar en la divinidad, en Dios, ¿no? Como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la eternidad, la inmutabilidad, la soberanía, ¿no? Que son atributos que solamente le corresponden a Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, como vemos en la Escritura, cuando conocemos a Jesús a través de la Escritura, pues la Escritura nos muestra que Jesús es Dios, ¿no? Y que también tuvo una naturaleza humana, porque se encarnó en María, el Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿no? Como el unigénito. Y esa naturaleza humana, tenemos su compasión, ¿no? Tenemos su misericordia, tenemos su amor, tenemos su paciencia, tenemos su humildad, su benignidad, su mansedumbre, ¿no? Son todos esos cualidades que vemos en nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, ¿no? Porque Él estuvo en un cuerpo de carne como lo somos nosotros. Juan capítulo 5, verso 39. Me gustaría que lo leyéramos. Juan capítulo 5, verso 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Este es un pasaje bastante conocido, hermanos, que creo que ya todos nos lo sabemos de memoria, sabemos ubicarlo rápido, incluso no necesitamos buscarlo porque ya está en nuestro corazón, porque cuando pasamos tiempo con Dios,
tiempo de calidad y cantidad, Dios escribe su palabra en nuestros corazones, hermanos. Y este es un pasaje que nos insta a escudriñar las Escrituras, porque ahí es donde encontramos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la palabra escudriñar es profundizar, investigar, indagar, ir más allá de lo que vemos por encima, ¿no? Como cuando buscamos un tesoro. Normalmente quienes buscan el oro, quienes buscan las esmeraldas, las piedras preciosas, ¿no? No las encuentran por encima, ¿no? Sino que tienen que cavar a lo profundo, ir más allá de lo superficial, ¿no? De la misma manera debemos hacer con la palabra de Dios. Profundizar, indagar, investigar, preguntar, orarle al Señor, pedirle su dirección, ¿cierto? Para que nos revele y nos muestre esos tesoros que están escondidos en la palabra de Dios y que ya están revelados y que están al alcance de todos, ¿no? Escudriñando las Escrituras, hermanos, conoceremos bien a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, no solamente su naturaleza, sino también su humanidad y todo lo que hizo también por nosotros, ¿no? ¿Cómo fue que Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre en aquel madero para que su pecado, el mío y el de toda la humanidad fuera perdonado, ¿no? O sea perdonado también, porque Jesús es el único que tiene poder para perdonar pecados, hermanos. Nadie más debe sentirse con esa potestad de perdonarle pecados a otra persona, solamente Dios. Y quien haga eso, pues simplemente se está sentando y está queriendo ocupar el lugar de Dios, porque solamente a Dios le pertenece y es el único que tiene poder para perdonar pecados, ¿no? Y de esa manera nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el Salvador del mundo y en el Salvador personal de todo aquel que en Él cree, de todo aquel que cree, se arrepiente y se aparta del mal. Amén. Tercer punto de los 4 que vamos a meditar, ¿no? Evidencias. El tercer punto son evidencias. Evidencias que realmente que le conocemos, ¿no? Evidencias que realmente le hemos conocido o que lo conocemos, ¿no? Y hay un pasaje que nos habla al respecto, Primera de Juan capítulo 2, hermanos, del verso 3 al 6, donde está escrito en palabras del apóstol Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, nos va a dar unas ciertas pautas que nos van a demostrar que alguien realmente conoce a Cristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque la palabra de Dios es clara, porque dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante, ahí tenemos una lista y dentro de esa lista están los mentirosos, ¿no? Pero si esa persona que ha mentido se arrepiente, pide perdón, se aparta del pecado, Jesús lo perdona, ¿no? Y automáticamente es reconciliado con Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es decir, el que pone la palabra por obra, ¿cierto? No el que la coge y la guarda en el bolsillo, no. El que pone la palabra de Dios por obra, ¿no? Que la aplica, ¿no? Que la lleva a la vida práctica. El que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es el mayor referente que nosotros tenemos para llevar nuestra vida cristiana, ¿no? Para nuestro caminar como cristianos, porque Él con su ejemplo fue quien nos enseñó cómo andar, cómo conducirnos cada día, ¿no? Cómo actuar ante las circunstancias, ¿no? Ante las dificultades. Y Él nos enseñó con su ejemplo, ¿no, hermanos? Nuestro testimonio de vida y la forma en que nos conduzcamos, cómo actuemos y cuánto le obedecemos, evidenciará si realmente hemos conocido o no conocemos a Jesús. Y es lo que nos muestra la palabra de Dios, hermanos. Por eso es importante tenerla en cuenta, porque en ella encontramos la manera correcta en que nosotros debemos conducirnos, qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Como también qué no hacerlo. Cuarto punto, ¿a qué estás dispuesto? ¿O qué estás dispuesto a hacer para conocer a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a dejar de un lado por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? A veces hay muchas cosas que nos ocupan, que nos distraen, que nos alejan, ¿cierto? O a veces pasamos más tiempo en otras cosas que en escudriñar la palabra de Dios. Recordemos que es un mandato de la palabra de Dios. A veces pasamos más tiempo en el celular, pasamos más tiempo en la televisión, pasamos más tiempo en el computador, pasamos más tiempo en otras actividades que haciendo lo que debemos hacer, ¿no? Con esto no quiero decir que nos la pasemos todo el día con la Biblia en la mano, no. O con la Biblia debajo del brazo, tampoco, ¿sí? Sino que la palabra de Dios, o que Dios esté morando en nuestro corazón, que Dios esté en nuestra mente, ¿sí? Que siempre que vayamos a hacer algo, que vayamos a tomar una decisión, tengamos en cuenta a Dios, ¿no? Tengamos en cuenta la directriz bíblica. Que así sea un solo pasaje de la Escritura que nos sepamos, pero que ese pasaje esté escrito en nuestro corazón, porque ya lo hemos vivido, ¿cierto? Porque lo hemos puesto en práctica, porque lo hemos compartido con alguien, porque nos ha alentado, nos ha consolado o ha cambiado nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice, está escrito, ¿no? Que una sola palabra bastará para sanarnos. Amén. Una sola palabra. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? Cambiar, transformar, hacernos nuevas personas. De ahí que debemos revisar cómo usamos nuestro tiempo, ¿no? Y si no lo hemos estado usando sabiamente, pues podemos corregirlo, hermanos. Porque de verdad que a veces pasamos mucho más tiempo en otras cosas que en lo que realmente debemos ocuparnos, ¿no? Hay un pasaje, hermanos, que quiero leerles, compartirles con respecto a este tema de a qué estás dispuesto o qué estás dispuesto a dejar por el conocimiento de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 8. En palabras del apóstol Pablo, este es un testimonio de vida del apóstol Pablo, hermanos. Y ciertamente aún estimo, voy a leerlo desde el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Si bien conocemos el testimonio del apóstol Pablo, y quienes no lo conocen, en el contexto de este pasaje nos habla, Pablo, el apóstol Pablo nos da como un resumen de lo que era su vida, de quién era antes de conocer a Cristo. Dice que fue circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Además de eso, sabemos que el apóstol Pablo era un ciudadano romano, ¿no? Que tenía privilegios, era un erudito totalmente, con un conocimiento amplio de las escrituras, con un conocimiento de la ley, ¿no? Estudiado, con bastante conocimiento, pero dice que todas esas cosas que eran para él ganancia, las estimó como pérdida por amor a Cristo, ¿no? Y que todas esas cosas las estimó también como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿no? Es decir, él no tuvo en cuenta nada de eso, lo dejó de un lado por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo lo tuvo por basura. Y créanme que era un hombre bastante estudiado, con bastante conocimiento. Además de ser un ciudadano romano, que para ese entonces ser un ciudadano romano era un privilegio grande. Y él era un ciudadano romano de nacimiento. Y todas esas cosas las dejó por el conocimiento de Cristo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar? ¿Qué hemos dejado de lado? ¿Qué hemos dejado atrás por Cristo? ¿Habrá algo que valga más que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en quien está la vida eterna, en quien está la salvación? Y es lo que nos deja ver el apóstol Pablo, ¿no? Que todas esas cosas que fueron para él ganancia, las tuvo por basura, por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero terminar con un pasaje, hermanos, de Juan capítulo 6, del apóstol Juan. Juan capítulo 6, verso 45. Juan capítulo 6, verso 45, es donde está escrito, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Esta es una porción de la escritura que nuestro Señor Jesucristo cita, o sea, nos está citando el Antiguo Testamento y nos cita de manera específica al profeta Isaías. En el capítulo 54, verso 13, donde dice lo mismo, dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Amén. Si nosotros tenemos conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, o queremos tener conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos ir al Padre, oír las palabras del Padre. ¿Y dónde están? En la palabra de Dios. Y es Dios Padre quien nos guía
a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él es quien nos lleva al Padre, ¿no? Nos reconcilia, nos enseña al Padre. Amén. Es lo que nos muestra la Escritura, hermanos. Y el pasaje de hoy, hermanos, nos insta a que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, nos insta a conocer a Cristo, nos insta a que crezcamos, abundemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El contexto del pasaje base, hermanos, está hablando del pastorado, de cómo los pastores maestros, no el pastorado, sino de cómo los pastores maestros y evangelistas edifican, ¿no? O fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo para perfeccionar y para edificar a la iglesia. Pero yo quise enfocar este tema, hermanos, no en eso, sino en el conocimiento de Dios, ¿no? Como bien lo dice, el conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, que todos lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No que seamos más que Él, porque el siervo no puede ser más que su Señor, sino que lleguemos a esa estatura del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es importante que lo conozcamos, hermanos, porque en Él está la vida, en Él está la vida eterna, en Él está la salvación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si nosotros existimos es porque Cristo nos creó, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es en Cristo. Somos perdonados en Cristo, somos llamados en Cristo, somos los frutos que damos, son frutos en Cristo que glorifiquen al Padre. Todo se trata de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esa es la voluntad de Dios y es el mandamiento que tenemos de parte de Dios para todos nosotros, para la iglesia, para el creyente y también para el que no ha creído, para el que conoce a Cristo, para el que no le conoce, el que le quiera conocer, pues acérquese a la palabra de Dios. Y si esa persona se acerca con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, en oración, queriendo conocer a Jesús, ahí está al alcance de todos nosotros, hermanos, en la palabra de Dios. Ahí lo podemos conocer en la Escritura, hermanos. Y como bien decía, es un mandato de nuestro Señor, de Dios, en su palabra, claramente especificado, ¿no? Juan 5:39, recordemos, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Es en la palabra de Dios, hermanos, donde encontramos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de vida, de su paso por la tierra, de todas las cosas que hizo por cada uno de nosotros, hermanos. Y recordemos que nuestra actitud, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer las cosas evidenciarán si realmente hemos conocido a Jesús o todavía nos falta conocerle. Porque cuando le hemos conocido de verdad, obedecemos a su palabra, ¿no? Guardamos su palabra, la ponemos por obra, ¿no? Y quienes hemos conocido a Jesús, hermanos, estamos dispuestos a dejar cualquier cosa que tengamos por ganancia, como
lo escribe el apóstol Pablo, ¿no? Y qué bueno que pudiéramos decir esas palabras, repetir esas palabras, apropiarnos de esas palabras del apóstol Pablo y poderlas manifestar con total seguridad, ¿no? Con total certeza de poderlas expresar como bien lo expresa el apóstol Pablo, ¿no? Todo cuanto era para mí ganancia, lo tuve por basura, por amor a Cristo, por amor a Dios, por la excelencia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa, hermanos, que nos esté evitando, que se esté oponiendo para que nosotros conozcamos cada vez más a nuestro Salvador, pidámosle a Dios que podamos hacerla de un lado, que le podamos dar prioridad a Cristo, a su palabra, hermanos. Amén. Amén. Oremos. Padre misericordioso, te agradecemos por esta palabra que nos recuerdas el día de hoy, Señor, por ese mandato que tenemos de parte tuya, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos para que en oración y en arrepentimiento, Señor, tú nos muestres en qué estamos fallando, Señor. Y ayúdanos a tomar la decisión y la determinación de corregirlo, de enmendarlo, de apartarnos de cualquier cosa, Señor, que nos esté alejando de ti, de tu palabra y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a priorizar el conocimiento de tu palabra por encima de cualquier otra cosa, Señor. Amén. Llévate la gloria y la honra, Señor, y ayúdanos en cada una de nuestras dificultades y necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana. Bueno.